Y continuamos con tu programa Canarias tal cual y del otro lado de las cámaras del Zoom, mi amiga Alba Cuadrado, la chica Q, que nos va a hablar de sus alergias con alegría. ¿Cómo estás, Alba? ¿Cómo está la chica Q? Hola Eduardo, la chica Q está muy bien, mucho calor hoy por aquí, por cierto, Sí, y nada, contenta de estar un martes más contigo. pues y yo igual. Eh, ¿Qué temas tenemos para hoy? Hoy tenemos un tema que me planteas que me parece buenísimo, porque yo me imagino que es algo que a diario te deben de estar preguntando y es, ¿qué diferencias hay entre las alergias alimentarias, las intolerancias y la enfermedad celíaca? Son tres cosas distintas. Sí, ya no solo porque me pregunten a mí, sino porque las propias personas confunden todo esto y muchas veces, como siempre digo, un paciente debe estar lo más informado posible para poder afrontar su enfermedad lo mejor posible y no Ujú. estar dando tumbos entre especialistas y especialistas, sino que ellos también sean una parte importante de su sanación, por así decirlo, o su mejoría, ¿no? Entonces, a mí Claro. una de las cosas que me suele pasar es que tengo alergia alimentaria múltiple, que son muchas alergias alimentarias, y hay gente que se refiere a mí como, no, esta chica que tiene un montón de intolerancia. No, 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 es que no son intolerancias, son alergias. La principal diferencia entre Ujú. una alergia y una intolerancia es que la alergia te mata, la intolerancia no. Y esa es una de las primeras cosas que siempre digo, de una alergia te puedes morir. Y de una intolerancia no. Bueno, ya empieza a verlo uno, bueno, ya hace un tiempo para acá, que en los botes de leche sin lactosa, entonces es porque usted es intolerante a la lactosa, pero si toma lactosa no lo va a matar. Es un poco eso, Exacto. ¿no? Sí, al final las intolerancias siempre es por un déficit que tiene nuestro sistema digestivo, una dificultad para digerir el azúcar de ese componente. Normalmente la alergia siempre es a proteínas y las intolerancias es intolerancia a un azúcar en concreto porque no lo puedes digerir. Por eso hablamos de intolerancia a la lactosa, intolerancia a la sacarosa, al sorbitol, a la fructosa. Fíjate que todos son azúcares Sí. de algún alimento. Entonces, es lo que tú dices, no es lo mismo ser alérgico a la proteína de leche de vaca que ser intolerante a la lactosa. Hay mucha gente que se confunde y dice alérgico a la lactosa, no tiene ningún sentido, no se puede ser alérgico a un azúcar. En cambio, el que es alérgico a la leche, no importa si es sin lactosa, con lactosa entera, eh, no importa en qué forma se la presenten, lo puede matar tomar leche. Sí, porque incluso hay veces que cuando dices, soy alérgico a la proteína leche y te dicen, no te preocupes, tengo leche desnatada o tengo leche, yo qué sé, en polvo, o te dicen que es leche natural. Bueno, incluso me han llegado a decir, yo soy alérgica al huevo, me Ajá. han llegado a decir que los huevos, si son camperos, no dan alergia. Digo, a ver, ¿Y de dónde sacaron eso? la proteína sigue siendo la misma. Tú a lo que eres alérgico es a la proteína específica de cierto alimento y esa proteína no se la vas a quitar al alimento para que deje de ser, deje de tener alergia. Con lo cual, es que no tiene ningún sentido, Eduardo. De todas formas, la intolerancia siempre tiene reflejo estomacal. En cambio, una alergia puedes tener, te rozas con algo o hueles algo y te puede dar la alergia. La intolerancia no ocurre de esa manera. Exacto. De hecho, la alergia se rige, bueno, nuestro sistema inmunitario, que es nuestro sistema de defensa, se puede manifestar a través de 5 sistemas de nuestro cuerpo. Y los síntomas pueden cursar desde picor, comezón, enrojecimiento en la piel, urticaria, estornudos, náuseas, vómitos, Ajá. urticaria, una nariz taponada, sensación de malestar y picor en la garganta, que eso es lo peor, que ya lo he vivido, falta de aire y dificultad en respirar y dolor abdominal y exceso de gases. Entonces, esos síntomas aparte son inmediatos y cuando intervienen 2 o más sistemas de nuestro cuerpo ya sería una anafilaxia, que es una reacción alérgica grave, y ahí es cuando habría que actuar con la adrenalina, que ya lo vimos en uno de los Sí. programas anteriores. Y que además hiciste en uno de los programas un ejemplo de cómo aplicar la adrenalina, cómo inyectársela, ¿no? Sí. Exacto. Sí, sí, Ok, sí. entonces yo creo que dejamos claro lo que sería la intolerancia con respecto a las alergias. Pero otra cosa común entonces con la que se confunde es la celiaquía. Aquellas personas que son, serían Ya. intolerantes al gluten.
Mira, en la comunidad ahora mismo celíaca hay una lucha muy grande también. Nosotros tenemos nuestras luchas como alérgicos, pero yo ahora también, como soy celíaca, pues tengo también esa lucha, porque al final uno se acaba informando y ya no existe el término intolerancia al gluten, y te digo por qué. Desde 2018 se sentaron unas bases, unos expertos se reunieron y sentaron las bases de la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca como tal es una enfermedad autoinmune, también como la alergia, que en nuestro caso, la alergia, nuestro sistema inmunológico, al detectar ese alérgeno que le hace daño, se manifiesta a través de muchas reacciones de nuestro organismo distintas, ¿no? Desde varios sistemas. Pero en la celiaquía, cuando el alérgeno, que en este caso es el gluten, entra en contacto con el cuerpo, su manera de reaccionar es generando un ácido en nuestro sistema digestivo, porque no puede digerir nuestro intestino ese componente, y lo que va haciendo es quemar las vellosidades intestinales que tenemos, que son para absorber los nutrientes. Entonces, si tú no sabes que eres celíaco y tienes esa enfermedad porque tu cuerpo está actuando de esa manera, involuntariamente, inconscientemente, pues llega un punto en que ya no puedes absorber ni el gluten ni otros componentes como por ejemplo la lactosa, el sorbitol o la fructosa. Por eso, la intolerancia, que esto es otra idea que quiero transmitir, muchas veces las intolerancias son indicadores de que algo no va bien en nuestro cuerpo, porque pueden tener cura si regeneramos nuestro intestino, por ejemplo, o si llegamos a un equilibrio, porque al final son síntomas de algo peor. Es como, oye, mi intestino está tan pelado ya, por así decirlo, que no podemos, que se puede regenerar si se trata, en algunos casos, no quiero decir en todos, porque no soy médico tampoco, pero sé que en algunos casos se puede. Entonces, la celiaquía, al ser una enfermedad sistémica, es decir, que afecta también a varios sistemas, porque no hablamos solamente a nivel intestinal, sino que se puede manifestar con más de 200 síntomas, que es lo que tiene la enfermedad celíaca, desde una dermatitis herpetiforme, migraña, cáncer de hígado, cáncer de intestino, cáncer de colon, o sea, una infinidad de cosas que muchas veces no se sabe. Hay mujeres que no se pueden quedar embarazadas y es porque a lo mejor son celíacas y no se lo han Y detectado. no lo han detectado. Sí, o por ejemplo el bajo hierro. Entonces, como hablamos de una enfermedad multisistémica, como el tema de la alergia, ya no es una intolerancia. La intolerancia solo afecta al sistema digestivo. En el caso de la Entonces, celiaquía, no. entonces podríamos decir que se parece más la celiaquía a la alergia que las intolerancias, Bueno, aunque cada una sea específica. claro, o sea, se parecen cuando hablamos de cómo reacciona el cuerpo, al final es nuestro sistema inmunitario el que está actuando, con lo cual ahí sí que tienen eso en común, que es nuestro sistema de defensa quien está ahí para reaccionar frente a ese agente que está viniendo a nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo considera malo. Así es como se comportan las enfermedades autoinmunes, y la alergia es una enfermedad autoinmune y la celiaquía también, También. con lo cual no es una intolerancia. Ya. Entonces, siguiendo en el tema, ¿hay posibilidad de que una persona padezca de los tres factores? Ser alérgico, ser intolerante y ser celíaco. Aquí tienes una de ellas. Tú haces en los tres casos, ¿sí? Sí, mira, yo soy multialérgica Ok. y este año empecé con No intolerancia a la no lo lactosa. sabía yo no lo sabía. Sí, sí, pues sí. Multialérgica. La intolerancia a la lactosa me la detectaron en marzo, antes del confinamiento, y eso fue un indicador de que era celíaca, que ya después de muchas pruebas y muchos años de buscando un diagnóstico, pues también me lo diagnosticaron. De hecho, muchos celíacos también son intolerantes a la lactosa, con lo cual sí se puede. Sí se puede, ¿no? Claro, Sí. tú misma. Yo- Y una cosa puede llevar a la otra, es decir, tú puedes ser celíaco, no tener alergias de ningún tipo, y de pronto comiste un día marisco y te da una alergia. Esto puede empezar ocasionalmente en cualquiera de las tres posibilidades. O sea, puedo ser intolerante a la lactosa, yo no lo sabía, y de repente ahora tomo leche y me cae mal. Ya Mira, descubrí que eso me pasa. mucha gente pregunta si hay gente que piensa que si eres intolerante a la lactosa, luego se te puede volver más grave y ser alérgico a la proteína de leche. Como son mecanismos distintos, no tiene nada que ver, pero sí es verdad que en el caso de la alergia y la celiaquía
hay una predisposición genética. Es decir, tú tienes que tener un gen, en el caso de la celiaquía, positivo, para que puedas desarrollar la celiaquía en algún momento de tu vida o la tengas. Si no tienes ese gen, es muy poco probable que lo desarrolles. Igualmente el tema de la alergia. Hay muchísimos factores que influyen. Entonces, en cualquier momento de la vida se te puede dar una alergia, independientemente si tienes celiaquía, si no la tienes, si tienes intolerancia. Si es verdad que las personas con predisposición genética o predisposición a desarrollar enfermedades autoinmunes, como es mi caso, pues sí que es más fácil. Ya. Entonces, siguiendo en el tema, las alergias te impiden, bajo cualquier posibilidad, de que consumas o tengas contactos con esos productos que te causan la alergia. Pero en el caso de la intolerancia y en el caso de la celiaquía, tiene sus posibilidades. Yo puedo comprar pan sin gluten y ya puedo seguir comiendo pan. O puedo tomar leche sin lactosa porque yo soy intolerante a la lactosa, pero no ocurre así con la alergia. Claro, a ver, en realidad cuando tú consumes siendo alérgico, aunque sea una mínima traza de un alimento, tú puedes desencadenar una reacción alérgica instantánea tan grave como si te comieras un bocado de ese alimento. Okay. Eso dependerá también de qué grado de alergia tenga cada uno, pero ya te digo que incluso una traza puede desencadenar esa reacción alérgica que puedes tener un fin fatal. En el caso de la celiaquía, el mismo tratamiento es con la alergia, dieta estricta sin gluten. Si es verdad que a ellos si les cae una traza o, bueno, a mí también, si me cae una traza o si por accidente como está contaminado, puede ser incluso que haya celíacos asintomáticos, es decir, que ellos no noten que les pase nada, que eso es peor porque sientes que no tienes nada, pero por dentro te estás reventando. O puede ser que simplemente pues tengan un malestar de unos días y ya está, o unas horas. Pero en el caso de la alergia no. Entonces, bueno, y la intolerancia a la lactosa lo mismo. Puede ser que te caiga mal en ese momento y ya después te recuperas. Es así. Pero en los tres casos, eso puede venir de nacimiento, puede ser un adulto y de repente empezar a padecerlo. Es decir, no hay un patrón que garantice que tú genéticamente vas a padecer de esto, sino que puede aparecer en cualquier momento de tu vida. En el caso de la alergia y la celiaquía, al ser enfermedades autoinmunes, como digo, hay un factor genético muy importante, es decir, que hay una predisposición genética, o bien porque tus padres sean celíacos o alguno de tu familia sea celíaco. En mi caso tengo una prima celíaca, pero no es familiar directo, igualmente pues los genes están ahí. En el caso de la alergia, lo mismo, ya no solamente que desarrolles alergia alimentaria, sino mi madre, por ejemplo, es alérgica al frío, o mi padre tenía dermatitis atópica, y eso, el tener ya una afección alérgica, hace que tú tengas más posibilidad de desarrollarlo durante tu vida. No quiere decir que nazcas con ello, pero sí que cuando somos más pequeños y tenemos nuestro sistema inmunitario debilitado, pues parece que todas esas enfermedades van surgiendo, ¿no? Pero el Claro. factor genético siempre va a estar ahí. Oye, ¿y cómo es la alergia al frío? Pues mira, muy curioso. Sí, La porque es alergia al una frío, primera vez que lo escucho, alergia al frío. Sí. sí, es que mira, hay distintos tipos de alergias. Están las alergias ambientales, como puede ser al polen, como puede ser a los ácaros, Okay. como puede ser a los hongos, a la humedad. En mi caso, claro, en el caso de mi madre es alérgica a la humedad, al frío, ella nota frío, por ejemplo, se baña con agua fría y le da frío, y esa reacción ante el frío hace que tenga los mismos síntomas como si yo me comiera un cacahuete, o sea, se le empieza a llenar el cuerpo de ronchas. Incluso yo la he visto, la única vez que la vi bañándose en la playa fue un día de mucho calor, pero cuando salió del agua estaba llena, llena, llena de ronchas, o sea, una reacción alérgica grave. Porque el Eh, agua estaba fría. sí, porque le dio frío, claro. Wow, increíble, ¿no? Sí, 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 es una pasada. Igual que hay gente alérgica al sol, Eso tampoco gente lo sabía. alérgica, sí, sí, gente alérgica, por ejemplo, a, bueno, a los animales ya lo sabíamos, a picaduras de insectos, a metales como el níquel, al látex. Hay muchos tipos de alergias, se puede desarrollar, vamos, a cualquier cosa en realidad. En tus investigaciones sobre las alergias, ¿hay cuántos tipos de alergias pueden haber en este momento conocidas? Está la alergia a los medicamentos, Ajá. las alergias ambientales, que ya te decía, la del polen, los ácaros y los hongos, alergia alimentaria,
alergia a sustancias y a materiales, y creo que ya está, son 4, me parece, esas que te acabo de nombrar. Todos esos grupos, pues, incluye otro grupo Sí, más claro, pequeño. porque cuando dices alergia alimentaria, entonces hay una cantidad de alimentos que sí le pueden dar alergias a uno y a otros no. Eso Mira, puede pasar. Eso hay puede más pasar. de... Por ejemplo, si yo soy alérgico al kiwi, Sí, lo más seguro es que sea alérgico también a otros frutos. sí, O, o si soy alérgico solamente al kiwi y no a, no sé, a los camarones. sí, porque hay otro fenómeno, porque es que la alergia es un mundo tan grande, a mí me apasiona y eso que no soy ni alergóloga, pero vamos, a veces Bueno, estoy como si fuera no, alergóloga, casi no eres alergóloga. porque me encanta investigar sobre eso. Y hay un fenómeno que se llama reactividad cruzada y significa que hay una relación entre ciertas sustancias y otras que hace que nuestro cuerpo las detecte como iguales y reaccione de la misma manera. Y te pongo un ejemplo real. El látex, ¿vale? Es una sustancia que comparte moléculas con ciertas frutas tropicales. En mi caso me afecta porque soy Ujú. alérgica al látex, al plátano, al kiwi. A veces me da el aguacate y a veces no. Depende de la madurez, que esa es otra historia. Ah, Y, o y sea que puede ser, todavía varía dependiendo de la madurez de la fruta, ¿sí? sí, en el caso de las alergias a la LTP, que esta es otra alergia mucho más complicada, como las proteínas son termolábiles, en el caso de Ah, esa me tendrías que explicar qué es termolábil, pero bueno. que reaccionan ante el calor. Ah, ok, ok. Entonces hay algunas proteínas que se degradan con el calor y hay alérgicos que les afecta, pero solamente hablando de las profilinas y de la alergia a la LTP, que es distinto. O sea, que la gente no piense que si me frío un huevo o me lo cuece me va a dar menos alergia, que también es que es una historia, porque en el hospital me dan, al principio, en uno de los tratamientos, me dan huevo horneado, porque se tolera mejor. O sea, tiene mucho que ver también cómo cocines ese alérgeno y qué tipo Ok, de alérgeno sea. ya, ya, Entonces sí ya. que existe esa reactividad cruzada que te comento, que puede tener relación, si eres alérgico a una cosa, puedes ser alérgico a otra. Por ejemplo, la cucaracha tiene un cruce con la gamba. Soy alérgica a las dos, a las gambas y a las cucarachas. Y no me he comido nunca una cucaracha. ¿Y cómo sabes que eres alérgico a una cucaracha? Por los análisis en sangre, te sale primero cuántos anticuerpos tienes creados frente a ese alérgeno, la sensibilidad que tienes. Y ya después, si reaccionas, es que tienes una alergia frente a esa sustancia. Entonces tú si vas a dormir a un campamento en el monte, tienes que tener cuidado que no te pase caminando una cucaracha por encima. Ni una cucaracha por encima, ni una picadura de avispa, ni una picadura de abeja, porque también soy alérgica. Y eso sale en los análisis y vamos, que, que es peligroso. Bueno, que es tu estilo de vida ya. Ya tú, Sí, lo bueno para ti es que yo veo que tú lo manejas ya con la facilidad y con la normalidad que se debe llevar una vez que ya conoces lo que padeces, ¿no? claro, al final es que es tu día a día y vives con ello siempre. Entonces, para mí es tan normal que la gente cuando me conoce dice, pero ¿cómo vas a vivir así? Digo, pues, como viviría cualquier otra persona en realidad. Sí, bueno, lo importante es que estás al tanto, que estás manejándolo, que lo conoces y que no solamente eso, sino que estás aportándole a la gente todo tu conocimiento, ¿no? Así es. Pues entonces hagamos un breve resumen en estos minutos que nos quedan. ¿Es igual ser alérgico, intolerante y celíaco? No, no es lo mismo. Cuando eres intolerante, significa que tu cuerpo no puede digerir, tu sistema digestivo no puede digerir un azúcar de algún alimento como la fructosa, sacarosa, sorbitol, sucralosa o lactosa. Ok. En el caso de la alergia alimentaria hablamos de una enfermedad autoinmune, que significa que nuestro sistema inmunitario reacciona frente a un antígeno que para nosotros es malo y puede llegar a la muerte, hablando mal y pronto, pero es así y Ujú. se desarrolla de forma inmediata. Ok. Y en el caso de la celiaquía hablamos de una enfermedad autoinmune que se defiende contra el gluten, que es un alérgeno que hace daño al intestino del celíaco y además puede tener más de 200 síntomas esta enfermedad y por eso se considera una enfermedad multisistémica. Por eso ya no hablamos de intolerancia al gluten. Bueno, ¿qué te puedo decir? Que yo encantadísimo. Creo que hemos dado un buen aporte hoy. Bueno, tú has dado un buen aporte de información para todo el mundo con respecto a estos temas.
que nada, que nos vemos entonces el próximo martes, Dios mediante. Perfecto, Eduardo, pues nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Bueno, era Alba Cuadrado, la chica Q, con su alergias con alegría. Chao, Alba. Gracias, hasta luego. Buen Chao, día. adiós. Chao.